Muy bien, empezamos entonces un nuevo tema. Con la agenda correspondiente para este día tenemos el contenido de trabajo y energía cinética. Una pequeña reflexión. eh, Cuando aceptamos nuestros errores, aprendemos a levantarnos y seguir adelante. Es lo que ya les decía anticipadamente. Si nos llaman la atención, mire, venga un poco más ordenado, ¿verdad? A la institución, mire, no haga esto. O en cuanto a una tarea, por ejemplo, hablando de eso de los errores, cuando un docente le diga, mire, no era así la tarea no está bien hecha, por ejemplo, entonces ahí va. No solamente lo asociamos ahorita de la parte del deber del estudiante, sino cualquier otro error que uno comete en la vida, con sus amigos, con familiares. eh, Situaciones a veces de noviazgo, ¿verdad? Que se cometen errores. Entonces, media vez nosotros no aprendamos de esa lección que nos castigaron porque llegamos tarde a la casa o cualquier otro problema. Entonces, aquí dice, si no nos levantamos de ello, entonces nosotros no seguimos adelante. Y después las personas siguen fracasando porque no cambian de mentalidad, no cambian esa actitud. Entonces, esa invitación, ponernos a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Y de esa medida poder remediarlo. Muy bien, el objetivo entonces, investigar y explicar las relaciones entre energía, trabajo y potencia mediante la experimentación, el planteamiento y la resolución de problemas que expliquen manifestaciones de la vida diaria. Para poder explicarlo de este objetivo, entonces vamos con unas preguntas de introducción, porque como bien lo decía el tema, vamos a enfocarnos a qué se entiende por trabajo, pero para el área de física. No estamos hablando de trabajo, mire, y si yo les pregunto, denme un ejemplo de trabajo y usted va a decir, una enfermera, por ejemplo. Eso no, sino de que refiriéndonos a la física. Natalie, ¿qué significa o qué entiende usted? ¿Qué sería un trabajo? Como algo que tenemos que realizar, o Algo que se sea, realiza. Ajá. utilizando como todas las posibilidades que tenemos. Ujú. Leticia. Buenos días. También puede ser eh, que es aquella cuando un trabajo se desplaza de un centro de masa del cuerpo, es el Ujú. que se aplica también como el traslado de carretones que lleven Ujú. peso, al igual que empujando una caja o jalando ciertos objetos. Ujú. Ok, aquí su compañera entonces ha mencionado algo muy importante, lo de la palabra movimiento. Entonces vamos asociando también trabajo con movimiento. Otra incógnita, si una persona está en reposo, es decir, está sentada, está acostado, ¿estará haciendo trabajo, sí o no? Ujú. Sí, al menos su cuerpo está realizando un trabajo que es el de como mantenerse respirando, funcionando los órganos. Es un trabajo que es interno en el cuerpo. O interno. O, Ujú. ujú, Ah, ok, ujú, ok. Muy bien. Ahora, la palabra energía. ¿Qué entendemos por energía? No lo asociemos que la energía eléctrica, que es lo que se nos viene como a la mente desde un inicio. Pero ¿qué será la energía? ¿Qué implicará tener energía? Ujú. Alex, si yo le pregunto, ¿usted tiene energía? Sí, porque yo siento que es como la resistencia que tiene algún ser vivo o algo. Ujú. Ajá, Leticia, dígame. En la física, la energía también se puede denominar como aquella capacidad que poseen todos los cuerpos para realizar un trabajo, Ujú. acción o movimiento. También es el principio de la termodinámica, Ajá. de que estudia la interacción del calor con otros tipos de energía. Ajá, muy bien. Entonces, para tener energía, por eso hacía la pregunta. La energía, como bien sabemos, la puede tener un organismo y también la podemos encontrar a nuestro alrededor con las diferentes clasificaciones de energía.
podemos acá mencionar, sí, como una introducción para que después entendamos el tema de la energía cinética y lo del trabajo. Existe, por ejemplo, energía gravitatoria, la potencial elástica, la energía cinética, ¿qué más? Otro, no sé si se me olvida ahorita otro tipo de energía, pero toda esa clasificación, ahorita nos vamos a basar primero en la energía potencial, porque en la potencial, como su nombre lo indica, es la primera energía que se tiene que manifestar para que después nosotros podamos obtener una energía cinética. La energía potencial, como también nos referimos al mismo concepto, es como que nosotros nos acordamos que algo tiene la potencia de. No sé si han escuchado también el término asociándolo a la vida cotidiana donde dicen, usted tiene el potencial de. Entonces, como le dice, usted puede ser bueno. Yo observo que usted es bueno para el deporte. Yo observo que usted es bueno para una manualidad. Entonces, entonces ahí vamos con estos conceptos, como que podría llegar a ejecutar una de estas acciones. Entonces, por eso les decía, primero la energía potencial, después ya cuando se vuelve en movimiento, entonces lo asociamos con esta energía cinética. ¿En qué más? Vamos a ver entonces aquí algunos ejercicios de aplicación de la vida cotidiana, cómo determinar que alguien está realizando trabajo o no, cómo poder utilizar la fórmula para la energía cinética. Hay una pequeña guía de ejercicio y siempre recordamos de que este tema, recuérdese incluirlo todavía para su glosario. Quiero ver 20 la próxima semana es la entrega del glosario. Entonces, esto todavía va a ser incluido para que no se le olvide. Creo que eso quizás sería lo último, porque ya bueno, lo próximo que veamos, ya quizás para la otra semana, ya quizás estaría muy a distiempo, pero de igual manera alguien podría decidir sacar o no glosario de ese último tema que se vaya a ir estudiando. Vaya, primero vamos a empezar entonces con un esquema relacionando ese teorema del trabajo y la energía cinética. Nos vamos a dar cuenta por qué existe esta relación. Primero empezamos acá del lado izquierdo, reconociendo entonces el concepto de trabajo. Para el área de física, entonces trabajo lo vamos a identificar con la letra W. El concepto entonces nos dice que es una cantidad escalar del producto de la suma de las fuerzas ejercidas sobre una partícula en recorrido efecto de dicha fuerza. Tal vez este concepto es un poco, o quizás las palabras son bien técnicas que se están aplicando acá. Existen otros conceptos de trabajo, digamos, más sencillos de poder entender. Incluso si usted desea, puede buscar, o aquí dentro de la presentación volvemos a recordar que a qué se entiende por trabajo dentro del área de física. Pero entonces, repito, es una cantidad escalar. ¿A qué se refiere cuando se recuerdan que hablamos de las magnitudes? ¿Por qué se dice que será una cantidad escalar? ¿Cuál es una característica o qué tiene una cantidad escalar? Las que se miden por números o cantidades. Ajá, exacto. Por ejemplo, yo puedo tener W es igual a 6 y le voy a poner la unidad de medida, joules. Entonces, aquí la diferencia entre lo escalar y lo vectorial. Aquí no me está indicando, por ejemplo, el trabajo va hacia la izquierda, el trabajo está orientado hacia el este, tiene eh, todas esas características no se encuentran dentro de un resultado para el trabajo. Sí vamos a tener, por ejemplo, un valor de un ángulo en algunas ocasiones, que ya lo vamos a ver acá en la fórmula. Ahora, la característica principal dice que puede tener signo. ¿Qué significa? Un signo que puede indicar si se gana o se pierde energía y se aumenta o disminuye su rapidez. Esto es muy importante porque en ocasiones entonces es de tomar en cuenta de que acá vamos a tener valores en una respuesta para el trabajo, pueden ser positivos o en ocasiones vamos a encontrar un valor negativo, pero no significa que el ejercicio lo hemos hecho malo. Claro, eso conforme vayamos analizando los diferentes enunciados de algunos ejercicios nos vamos a dar cuenta. Aquí entonces tenemos la fórmula.
Para poder encontrar el trabajo tenemos W es igual. ¿Qué significará la F? De acuerdo a lo que acabamos de leer ahí. Ujú. Recuérdense, ya hicieron su cuadro de fórmula. Recuérdense, ¿con qué palabra asociamos la F? Fuerza. Exacto, con fuerza. ¿Y acá? Después, ¿qué sigue? ¿Qué significará esto? Fuerza constante. No, cos significa Coseno coseno Número áureo. de teta. de teta, ajá. ¿Y la D qué significa? Distancia. Distancia. Muy bien, entonces recordémonos. W va a ser igual a la multiplicación de la fuerza por el coseno de teta o el ángulo multiplicado por la distancia. Ya lo vamos a ver en otra diapositiva de que también podemos encontrar simplemente W va a ser igual a la fuerza por la distancia. Van a ser en situaciones donde no me estén dando el valor de un ángulo, entonces simplemente voy a hacer esta multiplicación. Ahora pasemos al otro lado, observando la teoría para la energía cinética. Recordemos tercer ciclo, más que todo séptimo grado, donde se tuvieron que haber estudiado un poco las diferentes clasificaciones de la energía. La energía cinética entonces nosotros la vamos a identificar con una letra S. En otras ocasiones aparece otra nomenclatura cuando está, por ejemplo, en inglés, pero en su mayoría casi siempre la asociamos con la letra S. ¿Qué significa energía cinética? Es el trabajo neto que se efectúa por el cambio de energía producido por la fuerza ejercida. Y como nos está señalando acá, entonces vamos asociando. Trabajo entonces implica ese cambio que se da para la energía cinética. ¿Cuál es una característica de esta energía? Nos dice que a pesar de que el trabajo puede ser negativo o positivo, eso es muy importante. La energía siempre va a tener un signo positivo. Podría ser una pregunta de examen, la comparación de los signos. Para el trabajo tenemos los dos, pero para la energía cinética simplemente va a ser positiva. Y aquí está la fórmula. S es igual. ¿Quién me hace lectura esta fórmula? Energía cinética es igual a un medio masa sobre velocidad al cuadrado. Por Exacto. velocidad al cuadrado. Ajá, exacto, muy bien. Esta entonces es la relación que vamos a obtener. ¿Cómo calculamos entonces la energía cinética? Necesitamos un valor para la masa y un valor para la velocidad. Luego de que ya estudiamos entonces teoría del trabajo y de la energía cinética, veamos el teorema. Entonces, ¿por qué pudieron redactar este teorema? Por la relación entonces que podemos encontrar. Nos dice que el trabajo es una medida del cambio de energía cinética en un cuerpo, ya que éste la modifica al actuar ciertas fuerzas sobre aquel cuerpo. Y aquí nos muestra entonces las relaciones que podemos encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos la sumatoria del trabajo, acá, sería igual al cambio de energía cinética, que es igual a un medio la masa por la velocidad final al cuadrado, menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado, igual a un medio la masa multiplicada por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Claro, todo eso simplemente nos está aplicando las relaciones que encontramos entre todas estas variables. No es que ustedes se lo van a aprender y no es que tampoco vamos a aplicar toda esta fórmula en un ejercicio. No, nosotros así vamos a ir o nos piden encontrar trabajo o nos piden encontrar energía cinética. Vaya, después de esa explicación, ahora sigamos hablando ya un poco más a fondo en cuanto al trabajo. En el trabajo, como nos dice acá la teoría, nosotros pensamos que si estamos teniendo una caja y la caja puede ser pesada o puede ser, o nosotros podemos sentir que casi no estamos haciendo un esfuerzo por tener la caja,
En esta ocasión nos vamos a quitar la idea de que no importa la masa del objeto que yo tenga, pero como no me estoy desplazando, por lo tanto, no estoy realizando trabajo. Claro que sí, estoy haciendo, ahí existe la fuerza, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema aparte. Por lo tanto, volvemos a recordar, para que se realice trabajo, siempre va a ser necesario que una fuerza esté actuando sobre un cuerpo, pero esta fuerza necesariamente debe de producir un desplazamiento. Lo que acabamos de ver de las leyes de Newton, ¿se recuerdan la ley de la acción y la reacción? Por ejemplo, acá, en uno de los casos de empujar una pared, acá usted simplemente está haciendo fuerza, pero como no logró desplazar la pared, por lo tanto no está realizando un trabajo. Y aquí, en este mismo accionar, es donde se da la transferencia de energía. Ya cuando descubrieron esta relación, por lo tanto, vinieron la construcción, ¿verdad? De estas diferentes maquinarias que tenemos en la industria, que para, digamos, para los molinos, para fabricar un automóvil, etcétera, motores. Entonces, todo esto lo aplicaron. Entonces, como decían, hay veces todo lo que descubren, por lo menos para algo sirve. Ya todas esas personas con el ingenio, ¿verdad? Que se les ha ocurrido cómo construir una nueva máquina, pues por lo tanto tuvieron que aplicar estos principios. También, no solamente lo vamos a asociar a la parte, llamémoslo, eh, de objetos. Por ejemplo, como dice acá, dentro de un fenómeno natural, como el crecimiento de las plantas. Para que pueda crecer una planta, pues tienen que realizar todos los procesos necesarios, como bien decía su compañera cuando hablamos de qué implicaba el hecho de lo de la energía también para un animal, que también sabemos que un animal, tanto como una planta, poseen energía. Esa energía, claro que la adquieren, ¿verdad? De todo el proceso, todo el recorrido que tiene que hacer, tienen que alimentarse para poder seguir haciendo esas transformaciones de energía. Otra idea que podemos mencionar en cuanto a lo del trabajo. Cuando yo tengo que mover un cuerpo, hace falta que yo lo empuje o que lo jale, por ejemplo, si tiene una cuerda. Esto quiere decir que yo tengo que aplicar una fuerza, pero ya volvemos a lo mismo. Media vez no logre mover, ¿sí? Ese determinado objeto, entonces yo simplemente hice una fuerza, más no hice un trabajo. Y con esto volvemos a recordar, este es uno de los, quizás el teorema, llamémoslo así, o algunos lo conocen como, otros le dicen enunciado, pero más que todo se conoce como el teorema de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En el área de ciencias esto es muy conocido y por eso tenemos las diferentes clasificaciones o manifestaciones de la energía. Así de que media vez yo desplacé cualquier objeto, ahí yo le transferí energía. Es decir, yo ocupé también energía para que eso se lograra mover. Por eso esa relación de la energía y el trabajo. Y aquí volvemos a recordar un enunciado para el trabajo se puede definir como el producto de la fuerza por la distancia desplazada del cuerpo al que se le aplicó dicha fuerza. Ahora con sus propias palabras, imagínense en un examen, usted me podría dar a entender entonces qué significa el trabajo dentro de física. Y aquí están otra vez lo de las fórmulas que yo les decía, se pueden dar entonces las dos situaciones. La primera fórmula, ¿cuándo la voy a aplicar? Cuando en un ejercicio solamente tenga datos para la fuerza y datos para la distancia, aquí asociándola con el desplazamiento. Pero pueden haber ocasiones donde yo tenga un ángulo, entonces aquí voy a hacer esa multiplicación. También recordamos que la energía, ¿qué significa energía? Capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Como bien dicen, si lo asociamos a nuestra vida cotidiana, comparamos una persona que está enferma, ¿verdad? Que tiene bajas las defensas, que está postrada en cama, a comparación de un joven, ¿verdad? Que no sufre, digamos, de ninguna enfermedad y se pone a realizar una actividad física, por ejemplo, aquí vamos asociando quién tiene más energía.
por lógica la va a tener el joven, ¿sí? A comparación de la persona que está enferma, que dentro de su metabolismo, ¿verdad? O tal vez no se está alimentando bien. Entonces, como bien dicen, la alimentación nos da energía. Entonces, también recordemos, no vamos a poder realizar ningún trabajo si no tenemos energía. Vaya, acá ahora vamos a analizar algunas condiciones cuando nosotros podemos encontrar una fuerza que no realiza trabajo sobre una partícula. Por ejemplo, tenemos acá en este esquema que para que se cumpla ello, se tiene que aplicar una fuerza. Y aquí está identificada con la letra F. La flecha entonces me está indicando desde dónde se está aplicando a ese objeto que yo estoy observando. ¿Qué más? La fuerza debe actuar a través de cierta distancia, a la que se le llama desplazamiento. La fuerza debe tener un componente a lo largo del desplazamiento. ¿Qué más podemos observar acá? Un ángulo de 30 grados, ¿sí? Desde donde se está aplicando la fuerza a un objeto que tiene una masa de 100 kilogramos. Y aquí observamos también lo del término micro. No sé si ustedes lo han visto, pero en segundo año de bachillerato lo van a ver un poco más. Acá lo de esta letra que parece como una U. Entonces significa micro. Acá están asociando siempre a la parte de la fuerza. Algunos le llaman microkelvin, por ejemplo, 0.6. Y tenemos otras unidades que hay que asociarlas siempre con lo de la energía. El joules, por ejemplo, que ya lo vamos a ver más adelante dentro de la fórmula de la energía, significa que yo tengo la combinación de newton metro. Y en otros sistemas, porque ahorita estamos hablando del sistema internacional, si una pregunta de examen saliera y les preguntara, ¿cuál es la unidad de medida para la energía? Entonces la respuesta sería joules. ¿Y qué significa un joules? La combinación de newton metro. ¿Sí? En un ejercicio lo vamos a ver más adelante. Después nos dice en el CGS, que es otro sistema, ahí podemos encontrar otras unidades como la DINA, centímetros, el ergio, etcétera, para que lo tomemos en cuenta, que no solamente existen estas unidades de medida para hacer referencia a valores tanto de fuerza como de energía. Y con esto vamos a ir terminando. En esta diapositiva entonces aparecen unos ejemplos gráficos. Ya está la respuesta, pero ¿cuál es su tarea? Yo necesito que usted me compruebe con su calculadora todas estas respuestas que están acá. Y de preferencia, yo se los diría para todos, y si no, para quien está pasando a mano esta parte de las clases, que cabal utilicen el transportador para realizar la medida de los ángulos. Eso es muy importante para que sigamos familiarizándonos con el uso del transportador. Entonces acá dice, obtener el trabajo que se realiza con un mismo dato para la fuerza, que sería de 12 newton, y una misma distancia, que sería de 7 metros, pero nos dan datos diferentes para el ángulo. Entonces observemos acá, para el número, para acá, el primero. Tenemos entonces un determinado objeto y tenemos ahí, nos está mostrando como un punto A y nos está mostrando un punto B. Acá observo la flecha, entonces aquí me está indicando la flecha va hacia la derecha y está en línea recta. Por lo tanto, aquí tenemos un ángulo de 0 grados. Entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula? 12 por el coseno de 0 por 7. Entonces, ¿cuál es su deber? Realizarme estos procesos en su calculadora y colocar la respuesta. En algunas, por ejemplo, en la penúltima, a usted, por el tipo de calculadora que tiene, no exactamente le va a dar así, menos 42 raíz cuadrada de 2. Pero el valor que le dé necesito que me lo anote. Porque ya hablábamos de que por las diferentes funciones, unas calculadoras son más avanzadas que otras. Es por eso que las respuestas las vamos a tener diferentes. Y en el siguiente, acá también nos dice W es igual a 12 por el coseno de 60 por 7. La respuesta 42 joules. Entonces acá me van a colocar lo que les decía, el ángulo. Por ahí lo pueden hacer en un espacio, 60 grados. Este ángulo es de 90, es un ángulo recto. Este ángulo es de 135.
Y ahí lo pueden ir anotando. Y el último es de 180. Acá está. Entonces eso les va a quedar, por favor, de preferencia, yo le diría, hágalo utilizando su transportador. Y si no le da esta respuesta, no hay ningún problema. En la próxima clase vamos a discutir cuáles son las respuestas que le dieron de acuerdo al modelo de su calculadora. ¿Estamos? No sé si hay alguna consulta.